El derecho urbanístico es la disciplina jurídica que regula la ordenación del territorio y su utilización en asentamientos humanos. Es una regulación normativa para evitar desajustes. Es parte del derecho administrativo, ya que es potestad de la Administración. Según el artículo 47 de la Constitución española, los poderes públicos promoverán las condiciones y normas para hacer efectivo el derecho a disfrutar de una vivienda digna, regulando la utilización del suelo para impedir la especulación. Tiene gran influencia en el derecho de los particulares, sobre todo en el derecho de propiedad. Según el Código Civil, artículo 348, el derecho de propiedad es el derecho de gozar de una cosa sin más limitaciones que las establecidas por las leyes. Es decir, la propiedad, que es la institución más característica del derecho privado, está influenciada directamente por normas urbanísticas del derecho público. Evolución histórica de la legislación urbanística en España. En la Edad Media la ciudad aparece en el siglo XI, desarrollándose en el siglo XII y XIII. Las ciudades poseen franquicias, fueros, cartas pueblas y otros. Estas normas establecen tipos de construcción admisible, límites de vuelo, alturas. En el Renacimiento aparecen precios máximos y calidades de materiales de construcción. Aparecen servidumbres de luces vistas, se definen formas y tamaño de los huecos. En el siglo XVII las ordenanzas municipales recogen la figura del alarife o maestro de obras, regulando qué materias ha de conocer. En el siglo XVIII se plasma la exigencia de presentar alzado, planta y memoria en las nuevas construcciones. En el siglo XIX se determina altura permisible según la anchura de la calle. El ayuntamiento en exclusiva define alineaciones y rasantes. Se establece la obligación de solicitar licencia de obras. La ciudad se limita por la muralla con la prohibición de edificar extramuros. Con la revolución industrial se produce un gran crecimiento de las ciudades y surgen leyes de ensanche, inspiradas en los planes de alineaciones franceses. En 1860 se ponen en efectivo los planes de Cerdá, el ensanche de Barcelona, o los planes de Castro, el ensanche de Madrid. En 1861 se redacta un proyecto de ley muy avanzado para esa época que no salía adelante, en la que se mencionan temas como cesiones gratuitas, redistribuciones de cargas y urbanización. En 1864, aunque este proyecto de ley no salió adelante, en su lugar se establece la primera ley de ensanche, que favorece nueva edificación extramuros. El ayuntamiento corre con gastos de la urbanización, se expropian terrenos para viales y usos públicos. El Estado cede a los ayuntamientos el cobro de la contribución y les autoriza a un recargo extraordinario en la contribución para que los ayuntamientos cedan al Estado estos terrenos para viales o para usos públicos. En 1879 es aprobada la Ley de Expropiación Forzosa y reglamento correspondiente. En 1895 surge una ley de saneamiento y mejora interior de grandes poblaciones. Expropiaciones laterales, estímulos fiscales a la urbanización. En 1945, todas estas leyes, junto con otras menores como la ley de solares, ley de régimen local, ordenanzas, hacen que se vaya creando el derecho urbanístico español hasta 1956, en la que se redacta la ley de régimen del suelo y ordenación urbana, que es realmente cuando se inicia el urbanismo en España. Es una ley de vanguardia no importada que asigna a los poderes públicos la responsabilidad de la ordenación urbana. La propiedad del suelo pasa a estar limitada por los planes de ordenación. Se producen unos fallos en su aplicación, por lo que fue necesaria su reforma con la Ley de Reforma de Suelo y Ordenación Urbana de 1975. Estos fallos fueron la lentitud, no se redactaban planes, luego no había suelo y aumentaba la especulación, el desconocimiento, había una indiferencia por parte a veces de las mismas administraciones hacia su cumplimiento y una descoordinación entre administraciones que provocaba intenciones contrarias a la ley de suelo.
entre distintos ministerios de agricultura, de medio ambiente. En 1976 se redacta el texto refundido de la Ley sobre régimen del suelo y ordenación, en la que se recogen los criterios de la Ley de 1975 de reforma del suelo. Los objetivos que persigue esta ley son mayor flexibilidad a los planes, mayor relación entre economía y ordenación del territorio. Se establecen programas de actuación urbanística para conseguir un urbanismo más viable. Se intenta mejorar las dotaciones, fijar superficies mínimas de espacios libres, centros docentes, servicios, una cesión obligatoria de terrenos de los propietarios, que es un tanto por ciento del aprovechamiento medio de sus propiedades, y asegurar una disciplina urbanística. En 1978 se redactan los reglamentos de desarrollo de esta ley, el reglamento de planeamiento, el reglamento de disciplina urbanística y el reglamento de gestión urbanística. La ley 8/1990 de reforma del régimen urbanístico y valoraciones de suelo intenta corregir la excesiva permisividad hacia los propietarios de suelo, una rigidez y una ausencia de instrumentos de la administración para que beneficia el incumplimiento de esta ley, pero se presenta recurso de las comunidades autónomas por entender que están invadiendo sus competencias. Se redacta en 1992 el texto refundido de la Ley de reforma del régimen urbanístico y valoraciones de suelo. Tampoco solucionó la insuficiencia del suelo urbanizado a precios asequibles. El recurso que pusieron las comunidades autónomas ante el Tribunal Constitucional tuvo su respuesta en la sentencia 61/1997, en la que se declara la inconstitucionalidad de gran parte del texto refundido de 1992. El Estado tiene competencias para regular el estatuto jurídico de la propiedad del suelo, valoraciones, expropiaciones, establecer las condiciones básicas, mientras que las comunidades autónomas tienen competencias exclusivas en urbanismos, en cuanto a ordenación urbanística, con excepción de Ceuta y Melilla, que solo cuentan con potestad reglamentaria. Por lo que el Estado tiene competencias en Ceuta y Melilla también para legislar en materia urbanística. En el resto de las comunidades autónomas competen en exclusiva a estas redactar normas sobre ordenación urbanística. El Estado tiene competencia las condiciones básicas que garantizan la igualdad en el ejercicio del derecho de propiedad. Determinados aspectos de las comunidades autónomas que tienen que completar, por ejemplo, aspectos de la expropiación forzosa o de la responsabilidad patrimonial, en el que no es que el Estado redacte una legislación básica, sino que propone unas condiciones básicas. No es lo mismo condiciones básicas que legislación básica. Y las comunidades autónomas, en cuanto a expropiación o responsabilidad patrimonial, completan estas condiciones. El Estado también establece las condiciones básicas del derecho de propiedad, no el diseño acabado. También el Estado puede establecer una regulación mínima en medio ambiente, pero no puede configurar el modelo urbanístico de las comunidades autónomas ni de la administración local. Las administraciones locales tienen competencias en técnicas instrumentales. Hay que distinguir entre normas urbanísticas con relación directa con el derecho de propiedad o normas que tienen por objeto la creación y regulación de la ciudad. El Estado tiene competencia en cuanto al aprovechamiento susceptible de adquisición privada, su valoración, condiciones básicas que garanticen la igualdad en cuanto al dominio, función social de la propiedad urbana, determinación de los modelos diferentes de propiedad urbana en sus condiciones básicas. Puede disociar normas que disocian la propiedad del suelo de su derecho a edificar, como el derecho de superficie, el derecho de vuelo. Las comunidades autónomas pueden también dictar normas de propiedad respetando estas condiciones básicas previamente definidas por el Estado. En cuanto a la expropiación, el Estado fija unas condiciones básicas del procedimiento expropiatorio
y las garantías del expropiado. Las comunidades autónomas definen en qué supuestos cabe el uso del procedimiento expropiatorio y cuándo procede la venta forzosa. En medio ambiente, el Estado puede dictar normas de obligada aplicación que aseguren un mínimo de protección de elementos naturales, pero no establecer un régimen de usos de suelo. La Ley 6 de 1998, de 13 de abril, de régimen de suelo y valoraciones urbanas, incorpora los preceptos que no habían sido anulados de la anterior ley de 1992 y recoge los criterios de la sentencia 61/1997, ya definiendo, es una ley estatal en la que ya no se invaden las competencias autonómicas sobre ordenación urbanística. Su objetivo es terminar con la especulación, incorporación al mercado de todo el suelo no protegido por razones administrativas, sociales o medioambientales. Esto se redactó para intentar que al haber mayor cantidad oferta de suelo bajara el suelo de la vivienda. Esto coincidió con un ciclo muy expansivo de la economía en la que se ofrecieron muchos préstamos a bajo interés y no se consiguió este efecto, sino más bien el efecto contrario, ya que convirtió a los inmuebles en activos financieros. El texto refundido de la Ley 2/2008 da la posibilidad o comunica sobre la posterior redacción de un reglamento de valoraciones, que efectivamente se redacta el Real Decreto 1492/2011, Reglamento de Valoraciones. Esta ley también tiene un objetivo: combatir la especulación y recoge métodos y técnicas de valoración. En este texto refundido 2/2008 simplemente se definen dos tipos de suelo, el rural y urbano, con la intención de eliminar lo que el efecto de clasificar suelo urbanizable había producido en un aumento de ese suelo, al valorar no el valor real del suelo, sino sus expectativas. La ley actual de suelo es el texto refundido 7/2015, Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana. Incluye la Ley del Suelo 2/2008 y contenido sobre la Ley 8/2013 de Rehabilitación y Regeneración Urbana. Se establecen bases económicas y medioambientales del régimen económico del suelo. Se promueve el desarrollo sostenible y el uso racional de los recursos. El objetivo es evitar la dispersión de tales normas y aclarar la nomenclatura. Regula para todo el territorio nacional las condiciones básicas que garantizan la igualdad en derechos y deberes y un desarrollo sostenible mediante acciones que impulsen la regeneración urbana. Promueve un derecho a la vivienda digna de todos. Establece las bases de valoración y responsabilidad patrimonial de las administraciones. Se mantiene la clasificación en suelo rural y urbanizado, aunque se flexibiliza este concepto para dar salida a situaciones que se habían producido con la anterior ley, distinguiendo los distintos tipos de suelo urbanizado.